noches, programa número 390 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. En esta rutina que tenemos en los programas de enero, tratamos de tocar temas que son atemporales, por lo dinámico y variable que es la realidad argentina, pero también tratamos de hacer balances de lo que ha ocurrido en el año que acaba de terminar. Y uno de esos balances, cuando estábamos pensando con Osvaldo, se refería a los hechos que ocurrieron cuando fueron las manifestaciones del 13 de septiembre y del 8N, del 8 de noviembre. Y ahí empezamos a darnos cuenta que muchas veces la gente, cuando ha salido a la calle en otras épocas a expresarse, a manifestarse, lo ha hecho cuando advertía de que el bolsillo podía enflaquecerse. Pero lo curioso fue que en estas oportunidades últimas la gente salió por otras consignas, no a la reelección, por la inconstitucionalidad de la ley de medios, por una justicia independiente. Y esto habla claramente de que no necesariamente existe esa ecuación de crecimiento económico que tantas veces hemos hablado, que cuando ello ocurre, la gente entra en un cono de pobreza cívica. O sea que cuando el consumo es fácil, cuando el crédito es sumamente generoso y cuando hay una abundancia del acceso a bienes de consumo, parecería que la gente otros valores intangibles como la libertad, la división de poderes, los deja de lado. Pero cuando advierte que no se trata de compartimentos estancos, sino que evidentemente el respeto a la Constitución, el respeto a las normas se vincula con la seguridad jurídica y esto necesariamente hace al desarrollo de una sociedad en todos los aspectos, también en el económico, pero fundamentalmente en lo que hace a la dignidad de todos los que habitamos este suelo. Y cuando hacemos el balance con Osvaldo, estamos diciendo la cantidad de veces que este año se violó la Constitución de los argentinos, ese plexo normativo de base que rige nuestras conductas y que evidentemente hemos visto cómo se han avasallado permanentemente instituciones, los órganos de control, por caso, el federalismo, que es la famosa ley de coparticipación, es una asignatura pendiente que ya lleva unos cuantos lustros, el haber recusado para obtener un fallo favorable a mansalva a jueces de la Cámara Federal, y cuando hicimos todo el catálogo dijimos vamos a conversarlo esto con alguien especialista en el tema, no porque vos no lo seas, sino con alguien que evidentemente es una autoridad en la materia y que además ha tenido una particularidad en todo el año que ha concluido, que es la valentía en expresar sus convicciones, sus principios comprometidos con la República y con el Estado de Derecho, que es poco frecuente porque en muchos casos se piensa que un abogado de prestigio o un abogado que es reconocido mundialmente en los foros internacionales vinculados con el quehacer jurídico, tiene quizás a lo mejor algún remilgo de decir, bueno, no voy a ir tan a fondo en esto que pienso porque puede tenerme consecuencias en mi cátedra o que en algunos foros no se me invite, no se me convoque porque soy un contestatario y es un sano contestatario de un régimen que está violando permanentemente la Carta Magna de los argentinos. No hace falta que le diga quién es porque se presenta solo él, es el doctor Daniel Sapsay. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Y lo que primero te quiero decir, más allá del sólido bagaje intelectual que te acompaña y de esa sapiencia jurídica que tenés, es la valentía que tuviste en decirlo permanentemente, de no callarte. Bueno, desde ya me has dejado un poco turbado por tantos elogios y lo tomo. Pero es la verdad. De quien viene que me aprecias. Mira, cuando uno elige la Constitución como base para la enseñanza, para el ejercicio de la profesión, hace un verdadero juramento. Cree en todo un sistema de valores, cree en una forma de gobierno, cree en una forma de vida inclusive, y por lo tanto, en mi caso, yo lo siento como un compromiso ineludible que no podría ser de otra manera. Sobre todo, como vos bien decías, cuando las violaciones superan toda posibilidad
de lo que uno puede llegar a pensar como que algo que llegara a ocurrir, inclusive llega a ser superado, porque permanentemente uno ve un avance peligrosísimo del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes. No se trata exclusivamente de determinadas cosas que se saben o influencias que se ejercen, sino que es a la luz del día. Esto es una suerte, yo diría, casi de regodeo en la violación de los diques de contención que hacen un mínimo sistema de convivencia democrático. Es grosero. Y evidentemente eso es muy preocupante, sobre todo en un país que se acerca la democracia a los 30 años y tenemos semejante involución. De la transición democrática en realidad no salimos nunca. Yo creo que en todo este periodo no pudimos en ningún momento decir, bueno, la democracia ya se consolidó. Desgraciadamente esto no fue así. Pero pensábamos que de a poco íbamos a lograr la posibilidad de vivir en el respeto de las reglas fundamentales de la democracia. Y hoy esto está puesto en cuestión desde el vamos, porque cuando yo empezaba con esto de que el Ejecutivo irrumpe sobre los otros dos poderes, en realidad me refería a lo que implica la técnica del ejercicio del poder en un sistema republicano, principio de separación de los poderes, que hace al control recíproco, que hace precisamente a la construcción de un gobierno limitado, que es el gran objetivo que se propuso el constitucionalismo hace más de 2 siglos, y que requiere para eso de una serie de cuidados, de frenos y contrapesos, e inclusive de autolimitación. Pero acá lo que vemos es todo lo contrario. Hay como verdaderos zarpazos, y el mismo lenguaje no se condice con lo que aconseja el republicanismo, que tiene que ser un lenguaje en el cual precisamente no se hable de enemigos, de amigos y enemigos. Ese es el lenguaje de las dictaduras, un lenguaje goebbeliano, un lenguaje exacto, staliniano, pero no es el lenguaje de una democracia donde hay adversarios, donde la lógica además es la transferencia del poder, la posibilidad de que se alternen distintas personas, distintas ideas, y todo esto es lo que está puesto en cuestión. Fíjate que en lo que hace oferta electoral se tiene el tupé de hablar de una Cristina eterna, porque sería la única persona irreemplazable que podría conducir a la Argentina por la buena senda. Eso ya es una confesión de un pensamiento absolutamente autocrático. En ninguna democracia hay personas eternas. Las instituciones son eternas. Seguro. Sí, sí. Osvaldo. Es que es una concepción de la democracia no republicana. Es una concepción de democracia en la que el pueblo es protagonista una sola vez cuando sufraga e inviste al presidente de todos los poderes. Y los demás poderes, el poder legislativo, el poder judicial, deben subordinarse, van a estar, ellos lo llaman con alguna perífrasis, estar a la altura de los tiempos, estar acompañando el proyecto, ¿no? Pero no de ninguna forma, como decís vos, ponerle límites o ponerle diques. Es decir, son dos formas, aunque se llamen democracia, son dos formas absolutamente incompatibles. Totalmente. Solo la republicana es compatible con nuestra Constitución. Es que el otro para mí no es democracia, aunque se le ponga el nombre. Claro. Seguro. Que la democracia es más o menos lo que yo trataba de definir Claro, porque a veces previamente. te dicen, es democracia de origen, pero no, y yo digo, la democracia no es de origen, la democracia es de origen, de transcurso y de conclusión del periodo democrático para que se produzca el advenimiento de un nuevo gobierno. Bueno, los regímenes estalinistas, ¿cómo se llamaban? Porque la palabra tiene prestigio, se llaman democracias populares. No tenían de democracia, no tenían absolutamente nada. Además un partido único. Por eso. Y a lo que se tiende de a poco es precisamente a esos rasgos, un solo partido, que en realidad es como un movimiento nacional, que está conjugado en distintas partículas que se expresa por nombres como unidos y organizados, etcétera, etcétera, que ya conocemos. Partido en realidad a sí mismo muy desmovilizado, porque tampoco se ponen en marcha las mismas instituciones del Partido Justicialista, es otra cosa. A eso se le agrega el líder único, a eso se le agrega la voluntad de concentrar todos los medios, el monopolio de los medios. Si vamos más allá, vemos que el capitalismo de amigos lleva a el arma de la confiscación como una modalidad de gobierno, en donde se pasa por encima del legislativo y del judicial. Ningún problema. Ahora vamos a detenernos Entonces, un poco. poco a poco se va cerrando el círculo y se cae una autocracia,
que en definitiva es de Auto y Kratos, no el gobierno de uno solo. ¿Cuál es en el año 2012 el hecho que a vos más te produjo repulsión en cuanto a avasallamiento de la Constitución? Muchos, pero habrá uno que por ahí... La verdad que es difícil elegir uno, porque hay una modalidad de ejercicio que permanentemente se conduce de ese modo. Pero tal vez la saga hacia el famoso 7D, en donde los epítetos respecto del Poder Judicial y de los jueces llegaron a extremos inconcebibles, puede ser lo que más me choqueó. Es decir, el hablar de los jueces como verdaderos reos, el considerarlos como vendidos, el amenazarlos de que si no fallan de determinada manera son enemigos de la patria, el considerar que es una corporación. Es decir, permanentemente la erosión del sentido de la justicia. La justicia es buena si falla como yo quiero. Ahí si es no democrática. La democratización de la justicia. Inclusive la destrucción de conceptos básicos que implica retrasar más de 2 siglos. Me refiero al control de constitucionalidad. Claro. El hacer creer a la gente que cuando los jueces suspenden o anulan en las relaciones y los conflictos concretos disposiciones de las normas sancionadas por el Parlamento, por el Congreso Nacional, entonces tienen una voluntad contraria a lo que es la soberanía del pueblo expresada en el Congreso. Por lo tanto, son la antipatria. Esto es inconcebible. Si en los jueces precisamente reside ese poder, pero no por un deseo de irrumpir sobre la conducción política del Estado, sino básicamente porque son los guardianes de la Constitución y al protegerla, protegen los derechos fundamentales de nosotros, de las personas. Osvaldo. Sí, no, esto se ha dicho y parece increíble porque en realidad, ¿qué quieren entonces? ¿Que se suprima el control de constitucionalidad? Claro. Exacto. ¿Qué país democrático carece de control de constitucionalidad? Ninguno. No existe. Fíjate que es un invento que surge de una sentencia, la célebre sentencia Marbury versus Madison de 1803 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y que toma nuestra Corte Suprema entre las primeras sentencias en el caso Sojo y el caso Municipalidad contra el Hortondo, donde directamente toma como precedente ese para darle ese poder a los jueces de limitación de los derechos, para su protección, el modo además como se conjugan y limitación de la autoridad estatal. Acá lo que no se dice cuando se habla del siglo XIX y demás, como si era la oligarquía que gobernaba, que sin embargo esa corte, por ejemplo, sancionó un fallo extraordinario como el de los laderistas, sí. Fue el primer caso de fallo de Riachuelo, que realmente fue un fallo revolucionario, porque era un fallo que en defensa de la salubridad, lo que es el medio ambiente, la salud de las personas, impuso claros límites a la libertad de comercio y a la propiedad privada, propendiendo a que precisamente no se instalaran en el Riachuelo los saladeros y las faenas de animales que se hacían en las peores condiciones, e imponiendo todo un programa de cómo debían hacerlo para que fuera factible. Eso es revolucionario. O sea que estamos modificando la historia absurdamente. Sabés que a veces cuando hablamos de estas cosas y escuchamos los mensajes de algunos televidentes, se produce la sensación que ha calado tan hondo. Yo digo que la democracia también tiene que formar cultura, o sea, tiene que haber una cultura democrática, pero ha calado tan hondo que a veces llaman televidentes y dicen, y bueno, ¿ustedes qué quieren? La Corte no la votó nadie. A los diputados los votó el pueblo, sacaron el 54% de los votos. Entonces, la ley, si la votó el Congreso, es constitucional. Y uno le trata de explicar, no, porque hay un control de constitucionalidad. Y justamente ahí empieza el tema. Porque hay una constitución. Claro, que hablamos nosotros de que la Corte debe ser contramayoritaria. Y cuando yo le explico esto de que se debe ser contramayoritaria, me dice, usted entonces es un oligarca, está en contra de lo que se pronuncia el pueblo. Esto es la mentalidad que ha calado adentro la gente hoy. Sí, porque es todo ese falso mensaje. Claro. Más allá de la idea de contramayoritario para proteger a los derechos de las minorías, que es la clave de las democracias más avanzadas, si no es la tiranía de las mayorías, y siempre se vive mal porque es algo que se va alternando, claro. Porque permanentemente el que llega es con una juega de suma cero, que entonces aplasta los derechos de los demás. Exactamente. Pero además los jueces, lo que yo siempre digo, no es que surgen de un ovni, han sido electos a través de un procedimiento que es el más complejo de elección que tienen
los órganos de la República a través de un acto complejo que surge de la intervención de los dos poderes políticos que tienen origen popular. Claro. Así que indirectamente también tienen origen popular. Además, para volver a Marbury versus Madison en 1803, a ese argumento que dicen algunos, Marshall, el presidente de la Corte, que redactó esa famosa sentencia, les contestaría: cuando se declara la inconstitucionalidad ante el conflicto entre una ley establecida por los representantes del pueblo y una ley establecida por el pueblo, que es la Constitución, nos quedamos con la ley del pueblo. Sí, exacto. Vamos a una pausa. Constituyente. Vamos a una pausa porque esto es justamente lo que yo quiero profundizar, que la gente entienda que no es un devaneo de intelectuales esto, que cuando estamos hablando de la Constitución, estamos hablando del pacto fundacional de nuestra sociedad. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Y esto no es que quiera poner yo tanto el acento en esto, Daniel, pero es bueno que este mensaje se transmita a la gente para que la gente entienda que la democracia no es solo votar. No me acuerdo quién era el autor, no sé si Erwin Toffler, que decía que era necesario que la democracia no se ejerciera cada 2 años con el voto, sino que se ejerciera todos los días en los comportamientos nuestros, en lo que es la cultura democrática. Y qué mejor que lo diga alguien como vos, que esté insospechado de cualquier vinculación hoy que demonizan a la gente, que dicen, no, el proceso, la derecha fascista, que lo diga. Sí, en la medida en que les convenga. En la medida en que les convenga, porque a otros que son oficialistas no les recuerdan eso. Pero alguien progresista, pero progresista de verdad, no progresista a la violeta, como los que están hoy en el gobierno. Lo que vos decías, Jorge, precisamente cuando uno ve en teoría del Estado, en derecho político, lo que es la diferencia en la democracia como forma de gobierno, es decir, algo muy tenue, con algo que se le agrega como un contenido mucho mayor, que es la democracia como estilo de vida, lo que se vive en todos los grupos, es decir, una forma de vida que tiene que ver con la búsqueda de consensos, que tiene que ver con no atropellar al otro, que tiene que ver con tratar de tomar las decisiones con el acuerdo de todos, que tiene que ver con una forma de confraternizar y no de estigmatizar al que no piensa como uno, es decir, una serie de contenidos que cuando la sociedad ya naturalmente se conduce en los distintos grupos a los que pertenece, empezando por la familia, el club, el sindicato, la facultad, lo que fuere, lo otro va de suyo, porque se vive precisamente desde la base, que es lo que creo que en la Argentina nos falta mucho. No sé si alguna vez conté la anécdota de que yo en una época tenía unos clientes que eran suizos en el estudio y una vez uno me explicaba, nosotros en ese momento estábamos con los tiempos oscuros de la dictadura militar del proceso, y yo me contaba de que ellos cuando iban los fines de semana en un cantón, creo que era Lugano, en la zona italiana, y en la zona italiana, cuando cruzaban, cuando salían para el weekend, por la casilla donde ponían donde estaba el peaje, había una tarjeta con la cual votaban permanentemente. Eran votaciones que eran quizás plebiscitos, ellos tienen permanentemente. Las formas semidirectas. Entonces le decía yo, pero cuando ponen la tarjetita no hay posibilidad que alguno haga alguna manganeta, alguna trampa. Y me decía, no, el tipo se asombró y me dijo, no. Le digo, qué suerte. Le digo, cómo me gustaría que mi país algún día fuera así. Me contestó, lo que pasa es que son 7 siglos practicando la democracia. Evidentemente, la práctica es muy importante. Pero igual, como yo decía antes, es preocupante que en nuestro país, a casi 3 décadas de haber empezado, lejos de ver de a poquito una cuesta que se va empinando y que se la va montando, lo que se ve más bien es un descenso. Es un descenso. Esto es grave. ¿Para qué nos pasa?
Daniel, para hablar de uno de esos últimos descensos, ¿qué opinás del decreto por el que se pretende tomar el predio de la Sociedad Rural Argentina? Bueno, vos sabés que el decreto no es la vía para la expropiación. Ahora bien, ahí vemos claramente una violación a lo que se llama el principio de legalidad. La Constitución lo establece en el artículo 17, que es el que determina la inviolabilidad de la propiedad privada, y la expropiación dice que debe ser calificada por ley, previamente indemnizada y tiene que tener una causa de utilidad pública. Los 3 requisitos. Es decir, vemos primero que nada una irrupción sobre el Congreso de manera fenomenal que ya la habíamos visto en YPF. Después se sacó la ley. O sea que no es la primera vez que ocurre. Esto se repite. Son comportamientos recurrentes. Pero acá todavía se busca un subterfugio mucho más grave, de donde vamos a ver que lo que aparece es una usurpación de facultades judiciales. ¿Por qué? Porque se aduce que como hubo una causa judicial, que además ha sido apelada y todavía está hay en un curso, procesamiento de Cavallo que no está firme. Que no está firme. Donde lo que se ponía en tela de juicio era el precio vil por el cual se lo había comprado, entonces eso habilita al Ejecutivo no expropiar, sino anular un acto de hace 21 años. Más imagínate que, aunque existiera tal cosa, está prescripto, totalmente prescripto, y de ese modo irrumpir sobre el predio determinando lo que se le dé la gana. Lo cual es doblemente grave, porque ahí vemos que, lejos de plantear esto en Poder Judicial, que sería totalmente válido, se siente investido con la facultad, pese a lo que dice el artículo 109, el presidente no puede ejercer funciones judiciales, ejercerlas. Y viola también la ley de procedimiento administrativo. Por supuesto. Que permite revocar un acto nulo, pero cuando genera derechos subjetivos respecto de terceros, debe hacerlo a través de una acción judicial. De una acción judicial, no puede de ninguna manera hacerlo como un hecho del príncipe. Claro, si no, es muy fácil, borra con una mano lo que firmó con la otra. Sería como un monarca. ¿Tenés confianza en que en el futuro se pueda revertir esto? Yo creo que sí, porque me parece muy importante lo que pasó en las manifestaciones, como bien decías, del 13 de septiembre y del 9 de noviembre, el 8 de noviembre, en las cuales se puso de manifiesto una actitud muy serena, pero cuidadosa de los ingredientes del Estado de Derecho, a lo que se sumó la seguridad también, que tiene que ver obviamente con el Estado de Derecho. Sin seguridad, viviendo en una especie de selva, no puede haber instituciones. Entonces, por primera vez veo que el foco fueron las instituciones, y eso movió a cientos de miles de personas, y eso me da mucha fe. Sí, yo también pienso lo mismo, sobre todo que a veces yo lo escuchaba hablar a él y digo, yo 7 años como diputado de la Ciudad de Buenos Aires, la práctica democrática que fui adquiriendo, los valores que fui incorporando, por ejemplo, el respeto a lo que pensaba el otro, aunque fuera diametralmente opuesto en mi mirada, el respetar el derecho de ser diferente del otro a mí y buscar que no con una mirada sesgada, sino con una mirada contemplativa, abarcativa de las distintas realidades, permitía llegar a un consenso, aunque no fuera la verdad mía. Pero a veces lo veo, cuando uno ve este gobierno, porque todos aprendimos. Yo me acuerdo que tenía discusiones muy fuertes con algunos diputados, por ejemplo, Vilma Ripoll. Y un día con Vilma Ripoll nos dimos cuenta en que había muchos puntos en común, aunque ella proviniera de un espacio político distinto al mío. Y digo, esto es lo que yo quiero para mi país. Y bueno, vos nos das esa esperanza. Yo quisiera hacerte una pregunta a propósito de toda esta saga que desembocó en el no 7D, finalmente. Y se refiere a esto, porque todos sabemos lo que hace el Ejecutivo, ya es desembosado, como lo dijiste vos. Pero a mí me dejó cierta preocupación algunos votos de la Corte en el fallo del Per Saltum. Porque hay 3 que para mí son muy claros, categóricos y ajustados a derecho, que son el de Argibay, Petracchi y Fay. Uno que es puramente político, a mi juicio, que es el de Zaffaroni. La ampliación de los argumentos. La ampliación de fundamentos, perdón, porque fue unánime en cuanto a lo resuelto. Y otros votos que coinciden en lo sustancial, pero pretenden darle alguna cobertura política, tirarle algún salvavidas, yo lo entendía así, al gobierno. ¿Vos cómo lo viste? Mirá, a mí me parece que eso no correspondía. No me pasó en muchos años de ejercicio de la profesión. Mucho de lo que hago es litigar precisamente ante tribunales superiores,
que cuando me equivoco del remedio que he elegido, me conduzcan de la mano y todavía le den directivas al tribunal que va a tener que fallar, es decir, la Sala Primera de la Cámara Federal Civil y Comercial, que tiene que habilitar días, que tiene que tratar de abreviar los plazos, cosas que en realidad no corresponden, porque en nuestro sistema judicial, más allá de que haya distintas instancias y una jerarquía, eso no implica el dar órdenes del Qué lindo modo hubiera como, sido. Sí. como deben, digamos, conducir las facultades ordenatorias y procesales. Qué lindo hubiera sido que algún día, viste, cuando tenías que contestar un juicio ordinario, que tenías los 15 días y que de pronto te dijeran, bueno, pero el plazo es laxo, y llegás con la soga al cuello en las 2 primeras horas, el plazo es laxo, se lo vamos a prorrogar 3 o 4 días más, o a la otra parte para que conteste o para que reconvenga, le vamos a achicar el plazo a 3 días. Porque era tan manifiestamente improcedente Por ese per supuesto, saltum, fue porque no había salto a fue un distancia. lance, no había salto de Que distancia. no había nada más que era decir que eso. modificar simplemente el procedimiento para la interposición de recursos extraordinarios, nada más. Entonces era absurdo, era casi como provocativo, porque no puede ser que no lo supiera. Sí, realmente estas son las cosas que a uno lo sublevan y... No, a y además veces- quiero destacar, sí. perdón, esta crítica de Daniel no es tan común viniendo de alguien que, como él lo acaba de señalar, litiga mucho ante Claro, la Corte, eso porque es- muchos abogados se cuidan de hacer este tipo de críticas. Daniel siempre habla con absoluta sinceridad y creo que es algo muy destacable. Pero te lo Cuando decimos, tengo decía- cosas para halagar, lo hago, También, y claro. creo que ha sido un cambio extraordinario de la Corte anterior de los años 90, esta Corte es otra cosa. No obstante lo cual, cuando veo cosas que no comparto, soy crítico. En eso es lo que yo te decía al principio, la valentía, porque vos que litigás mucho ante los tribunales superiores, en la Corte Suprema o tribunales superiores de provincias, hay otros que se cuidan, porque no voy a incomodar al poder. Y vos sos firme en tus convicciones. Realmente eso es lo que... Creo que es la única forma de empujar el sistema hacia una república, porque inclusive eso debería ser totalmente aceptado Claro. por los mismos magistrados. Seguro. Que forma parte de las reglas de juego, y eso no quiere decir que no se los respete, simplemente uno hace señalamientos desde otro lugar para que se vea que hay cosas que no deben ser. Con este mensaje esperanzador de Daniel Sapsay, que realmente después de ver todas estas tropelías que se cometieron en el orden institucional, alienta la esperanza. Nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere, pensando de que no hay que adaptar la Constitución al poder, sino que hay que darle más poder a la Constitución.